Perfecto. Pues como te decía, somos alumnos de primero de la Universidad de Málaga y estamos haciendo un proyecto en clase de didáctica con Miguel Sola sobre la formación del profesorado. Eh, Tanto por cursos en los que se forman, lo que hacen después de recibir los cursos y cuál es la motivación de ellos. Entonces queríamos hacerte una serie de preguntas acerca de este tema. Muy bien. Una de ellas es, por ejemplo, si cree que los maestros están lo suficientemente formados para enfrentarse a las necesidades de la sociedad actual y a los cambios del sistema educativo. Así de manera general, no. ¿No? No. Ni desde la formación inicial hay, bueno, un gran desfase en cuando se incorporan los maestros al sistema educativo. Hay un gran desfase en la formación y una de las carencias principales está en vuestra formación, en la que recibís vosotros en la universidad, la que hemos recibido en la universidad. No es una formación que no está pensada para la realidad de la escuela de hoy día. Es una formación que redunda mucho en lo teórico, demasiado teórica y no en la práctica y en la realidad que se vive en la aula. No sé qué experiencia tenéis vosotros ahora que estáis empezando, pero qué experiencia tenéis o qué contacto habéis tenido con las aulas, pero creo que no es mucho y hay muchas cosas del sistema educativo que aun cuando termináis vuestro estudio en la universidad no tendréis ni idea ni de que existe. Entonces ahí hay un gran desfase. Y después con el profesorado que ya está dentro del sistema educativo dando clases, pues también hay una falta en la formación continua. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los cursos de formación más demandados por los centros? ¿Coinciden estas demandas con las ofertas que presenta la consejería? ¿Está usted de acuerdo con esa oferta y demanda? Bueno, los cursos más demandados por los centros hay de todo, la verdad, pero últimamente se centran mucho en la TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo en el uso de la pizarra digital, lo cual también es un síntoma de que el sistema educativo no cambia, no tiene el cambio necesario, porque tal y como piden la formación en pizarra digital, por ejemplo, no supone ningún cambio en la manera de ver la escuela el uso de la pizarra digital con el uso de una pizarra normal, salvo que le añade el aspecto multimedia, pero poco más, porque sigue siendo una pizarra. Es decir, se pueden ver vídeos y todo lo que quiera, e incluso puede ser interactiva a quien la pone a la altura del alumnado, porque hay quien la pone para que tampoco la toque. Pues aun siendo así, sigue siendo una pizarra. Entonces, cuando uno de los aspectos más demandados en la formación, te hablo de la formación permanente, es el uso o algún curso sobre el uso de la pizarra digital, pues es un síntoma, vamos, que algo no termina de funcionar bien. Aparte de eso, pues no sé si vosotros conocéis el sistema de formación permanente que hay en Andalucía, si conocéis lo que son los centros de profesorado. ¿Quién da la formación a los maestros que ya están dando clases? ¿Sí? ¿No? No. Pues la formación en Andalucía, la formación continua, una vez que salís de la universidad o mediante oposiciones o en algún centro concertado, en los centros que son sostenidos por fondos públicos, pues hay una red de centros en donde estamos asesores de formación en comisión de servicios y que intentamos ayudar con la formación continua del profesorado. Ahora mismo en Andalucía hay 32 CEP, en otras comunidades pues se lo han cargado directamente o han dejado algunos en alguna capital y ya está. Aquí parece que se va a hacer un esfuerzo, aunque con reducción de personal. Habrá menos asesoría, menos personas trabajando en los centros de profesorado,
pero se va a mantener la red. Entonces es algo importante, porque si también se quita esa red de formación del profesorado, pues todo el aspecto de formación continua, la verdad es que bajaría bastante. Sería un palo bastante fuerte para la formación del profesorado que está ya en activo. Dentro de las formaciones, en los centros de profesorado atendemos distintas... las necesidades formativas las atendemos desde distintas modalidades de formación. Los cursos, como decíais vosotros, son cursos tradicionales, cursos semipresenciales, online o presenciales. Pero también hay otras modalidades que son los grupos de trabajo y la formación en centros. Esas son modalidades de autoformación, es decir, que en teoría se supone que esas necesidades de formación surgen desde el profesorado en los centros y plantean un proyecto para llevarlo a cabo durante un año. Por ejemplo, en los grupos de trabajo se plantea un proyecto sobre una temática más concreta y no tienen apoyo de ponencia, ni tutorización, ni nada de eso. Sí tienen, tanto grupos de trabajo como formación en centro, un punto de encuentro en una plataforma colaborativa que se llama Colabora, y ahí es donde van intercambiando opiniones. Y la otra modalidad formativa, aparte de los cursos, es la formación en centro. Aquí sí se supone que se implica un tanto por ciento más alto del profesorado de un claustro, de un colegio, de un instituto. Y aquí sí se recibe apoyo, pues vamos, no es un curso, pero sí se recibe apoyo puntual al trabajo que ellos han planteado que quieren desarrollar, pues con personas expertas que ayudan en el desarrollo de esa formación. Entonces, las temáticas aquí, claro, hay, en función de los centros, de las necesidades, de las características del profesorado que está en esos centros, pues hay diversidad de temáticas. Algunas siguen siendo TIC, muchas TIC, pero otras son de convivencia o de trabajo de la lectoescritura. En fin, la temática es muy diversa en función de los centros. Y aparte, la propia Consejería de Educación, claro, tiene sus planes y proyectos, y también se da formación en ese sentido. Hay veces en que esos planes y proyectos coinciden con líneas de algunos centros y otras no es algo generalizado. Y si yo estoy de acuerdo con las ofertas y demandas, bueno, es algo que yo creo que debe de surgir dentro de los centros. Si es verdad que en el apartado, que es donde yo me muevo más, en el apartado TIC hay un gran desfase y el sentido que se le da a la formación TIC no termina tampoco de ser, por lo que os comentaba, por ejemplo, con las pizarras digitales, no termina de ser un sentido para incidir en el aspecto metodológico, que es donde más hace falta. Pero entonces, como tú dices de las pizarras digitales, que es lo más demandado y tú no estás de acuerdo, es porque digamos que es algo muy básico. Es algo que si utilizamos una pizarra digital o no, prácticamente lo mismo. ¿No podéis vosotros demandar o crear cursos que vayan más enfocados a lo que es realmente enseñar, educar, más que, por ejemplo, otros que no sean tan básicos? ¿Podéis vosotros hacerlo? ¿O depende solo del colegio de lo que os demanda? No, cuando nosotros en los centros, en la formación continua, se supone que se hace una detección de necesidades formativas de cada uno de los centros. También depende de la organización de los centros de profesorado. En el que yo trabajo, en el de Granada, aquí tenemos centros de referencia. Entonces nosotros recogemos las necesidades formativas de esos centros y en función del número de centros que solicitan una determinada necesidad, pues se puede solucionar mediante un curso de formación o se deriva a lo que estaba comentando de formación en centro o grupo de trabajo. Entonces los cursos en teoría parten también del propio profesorado, del centro, del claustro, que es quien pide formarse en una temática. Otra cosa es la respuesta a nivel
eso, tanto económico como de recursos, que los centros de profesorado pueden aportar. Y aparte, claro, como asesores de formación, nosotros también proponemos algunos cursos o alguna formación específica. No es tanto, los cursos de PDI no es tanto formación básica como perpetuar el mismo modelo educativo que se viene siguiendo desde que muchos de nosotros estábamos en la escuela y muchísimo antes. Una pizarra, un maestro, un profe hablando y ya 30 niños escuchando. Entonces, los cursos de pizarra digital siguen siendo más de lo mismo. Por eso no me niego a utilizarla, pero no como la pizarra tradicional, que es el sentido en el que la mayoría de los cursos de formación de pizarra se está dando. Y el del resto de cursos, pues, por ejemplo, hablo de mi propia experiencia ya este año, sí intento que incida más en el aspecto metodológico, que es donde hacen falta más cambios, además del técnico, pero no solamente en el aspecto técnico, sino más en el metodológico. Otra pregunta. Tras recibir los cursos de formación, ¿se aplica la formación recibida en la aula? ¿Sirven para cambiar la práctica del profesorado? Y si existe algún tipo de seguimiento que lo verifique. Bueno, esa es una consigna o una lucha desde hace muchísimo tiempo, ya es que la formación que se da en los centros de profesorado de verdad se aplica después en la aula, y la verdad es que, hombre, es difícil comprobarlo. Bueno, en teoría es difícil comprobarlo. Yo os puedo hablar de mi experiencia y no espero, o no es tanto esperar a que termine el curso de formación para aplicarlo en el aula, sino que debe ser simultáneo. Es decir, yo me estoy formando, aplico en el aula, evalúo, vuelvo a ver si lo que estoy haciendo con la formación de verdad se puede aplicar en el aula, y es un ciclo que es continuo. Es decir, que no es que yo vengo a un curso de formación, estoy 30 horas escuchando a una persona, me voy al aula y lo aplico. Eso no es viable, eso no se produce casi nunca. Entonces, va más al sentido de que yo me estoy formando, y a la vez que me formo, a la vez que recibo esa formación, que debe ser también activa, no solo de recibir un curso y sentarte y escuchar, sino tener una implicación y una serie de actividades que hagan esa formación más activa. A la vez que recibo esa formación o participo en esa formación, lo aplico en el aula y cuento cómo me va aplicándolo en el aula por si necesito introducir algún cambio más. Por ejemplo, este año, no sé si conocéis la iniciativa de edutablets.org, es un blog en donde estamos contando una actividad formativa, aparte de otras cosas, una actividad formativa que estamos llevando 3 compañeros del Centro de Profesorado de Granada, y se basa en el uso de tabletas digitales. Entonces, claro, nos podríamos quedar en enseñar al profesorado en cómo se utiliza y una serie de recursos, pero esto no queda ahí. El curso de formación, que empezó en octubre, noviembre, con un par de sesiones, lo que de verdad, o la parte más importante del curso, es que esas tabletas digitales pasan por los centros 1 o 2 semanas, y el profesorado de ese centro previamente ha preparado un proyecto de uso de esas tabletas digitales. Es decir, que ya está utilizando en el aula esa formación que está recibiendo, o al mismo tiempo que recibe la formación la está poniendo en práctica en el aula. Entonces es una manera de registrar de verdad, pues bueno, no tanto si cambia práctica, aunque también le damos el enfoque metodológico, que el proyecto que presenta el profesorado tiene que ir encaminado a que los principales protagonistas sean los alumnos, y ellos creen un producto o creen algo que de verdad no solo sea recibir información, sino que ellos pues aporten su producto, su actividad. Y bueno, pues en este curso la verdad es que sí estamos viendo cómo incide esa formación en el aula, y estamos nosotros con el profesorado y con el alumnado
pues ya te digo, haciendo ese seguimiento. Creo que sería un modelo muy válido para la formación. Y lo último que decía es que si existe algún seguimiento que lo verifique, en este caso visitad el blog, el blog de Edutable, y ahí estáis viendo cómo a cada proyecto pues, aparece un artículo del profesorado, un podcast que grabamos con las conclusiones, preguntándole también al alumnado qué le ha parecido el proyecto, qué han hecho y demás, y los productos, que es lo que han creado dentro del proyecto, y un vídeo resumen. Es decir, hay un seguimiento que verifica que de verdad se ha llevado a cabo esa acción, en esa acción formativa, la actividad en el aula. Del resto de formación, pues hay de todo. Hay formaciones en donde al final se pide un trabajo que se supone que con eso vale, y hay otro tipo de formaciones como de la que os hablo, que intentan incidir más en poner en práctica y ver la realidad de la formación dentro del aula. Bueno, y ya así por último queríamos saber su opinión acerca de qué es lo que cree usted que es la principal motivación de los docentes que acuden a sus cursos en el TEC. Si lo considera una mejora profesional para ellos o van por otro motivo, como los puntos del diseño. Bueno, generalizar aquí es, no sé, es un riesgo, pero hay de todo. Hay personas comprometidas que van de verdad para mejorar su actividad profesional, para completar o mejorar dentro de su desarrollo profesional, y otros cursos pues, que se hacen simplemente por el sexenio, porque tienes que cumplir las 60 horas. Pero que, bueno, ahora la verdad es que con todo esto de los recortes y la crisis y demás, sí se nota un bajón en la formación. Hay mucho profesorado que, bueno, es respetable o no, que ha decidido eliminar tanto formación como actividades escolares que pudieran realizar y simplemente cumple con el mínimo. Y bueno, eso sí lo hemos notado un poco en las inscripciones de los cursos de formación. Que la motivación principal la que debería ser, por supuesto, es eso, el mejorar en su profesión y el mejorar en el desarrollo profesional. A ver vosotros cuando estéis trabajando de maestro y de maestra, ya os quiero ver yo en la formación continua ahí mejorando. Pero bueno, hay un aspecto también que quizá no he comentado, y es que a nivel personal, yo por ejemplo, de la formación que veo que ofertamos en los centros de profesorado, sinceramente no me llaman la atención más de 1 o 2 cursos. Es decir, que hay otra formación paralela que no está contemplada, y que es la autoformación. La autoformación con la cantidad de recursos que hay en la red y con las personas con las que comparten la red. Esa parte de la formación que no está contemplada como formal, pero que puede ser, incluso seguro que es mucho más potente que la formación, digamos, formal, la formación continua que se recibe en los centros de profesorado. Pues Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada. Esperemos, de momento vamos en camino, nos está motivando para ello y nos sentimos bastante motivados. Intentaremos seguir formándonos todos los que podamos y gracias por tu colaboración. Pues nada, que mucho ánimo, que recuerdo a Miguel Sola, y que para adelante, que ya veréis cómo es un trabajo maravilloso y que muchísimo ánimo. Muchísimas gracias, Diego. Venga, a vosotros. Luego, buenos días. Hasta luego.